La Revolución Mexicana fue un conflicto armado iniciado el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco contra el presidente Porfirio Díaz. Se caracterizó por varios movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios. Aunque en principio era una lucha contra el orden establecido, con el tiempo se transformó en una guerra civil. Suele ser considerada como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. En 1876, Porfirio Díaz se convirtió en el nuevo presidente de México y se inició el llamado Porfiriato. Cambió la Constitución para poder ser elegido indefinidamente. Porfirio había ido destruyendo todos aquellos organismos y poderes democráticos que se pudieran enfrentar a él. Atacó tanto a sus enemigos políticos como a toda aquella prensa que se enfrentó a sus ideas. Logró un enorme crecimiento económico y la bajada en el desempleo. El gobierno de Madero de 1911 a 1913. Madero asumió la presidencia en noviembre de 1911. Características de su gobierno: se respetó la libertad de expresión, se incrementó la inestabilidad política y social por continuos levantamientos, no se lograron reformas sociales importantes. Pascual Orozco, general y revolucionario mexicano, fue uno de los primeros en levantarse en armas contra Porfirio. Pancho Villa, figura militar clave tanto contra Porfirio como contra Victoriano Huertas y contra todos aquellos que defendieran un régimen dictatorial. Emiliano Zapata, líder militar de los mexicanos y figura clave para defender los intereses de los campesinos. Gobierno provisional de Venustiano Carranza Garza, del 20 de agosto de 1914 al 30 de abril de 1917. A pesar de que Carranza tomó provisionalmente el poder en medio de la festividad popular, en realidad las fuerzas revolucionarias fueron cayendo en el abismo de sus diferencias, que crecían paulatinamente. El papel de la mujer. Las mujeres jugaron un papel prominente en la Revolución Mexicana. Fue algo común para las mujeres servir como soldaderas, cocinando, lavando y marchando junto a los hombres, a menudo llevando a los niños con ellas. También lucharon en los campos de batalla. La presencia de las mujeres en el ámbito político fue vital para la Revolución Mexicana. El 16 de enero de 1916 se efectuó el primer Congreso Feminista de Yucatán, que reunió a 700 mujeres, siendo Petra Herrera la primera mujer revolucionaria. Elisa Acuña Rossetti, en 1908 fundó la organización Socialismo Mexicano y en abril de 1910 participó en la organización de la Gran Convención Nacional que apoyó la candidatura de Francisco I. Madero a la presidencia. Fechas claves: 20 de noviembre de 1910, levantamiento antirreeleccionista liderado por Francisco I. Madero para terminar con el porfiriato y establecer elecciones libres y democráticas. 6 de noviembre de 1911, se celebró la primera elección democrática en el país en más de 30 años. Francisco I. Madero es declarado presidente constitucional del país. 28 de noviembre de 1911. Emiliano Zapata proclamó el Plan de Ayala. El documento desconoció el gobierno de Madero y expuso los objetivos de la rebelión agraria. 9 de febrero de 1913, la decena trágica fue el golpe militar encabezado por Félix Díaz y Manuel Mondragón para derrocar a Madero. Victoriano Huertas tomó la presidencia. 26 de marzo de 1913, Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, que estableció las bases contra el régimen huertista y la creación del Ejército Constitucionalista. 29 de septiembre de 1913, Francisco Villa y la División del Norte se unieron al Ejército Constitucionalista. En octubre, Villa es ratificado como comandante de la división. 15 de julio de 1914. Vencido por el Ejército Constitucionalista, Victoriano Huertas renunció al cargo de presidente y se exilia a los Estados Unidos. 13 de agosto de 1914, firma de los tratados de Teoloyucan, que significó el reconocimiento del triunfo de la Revolución Constitucionalista. 10 de octubre de 1914, la Convención de Aguascalientes pretendió conciliar las diversas facciones revolucionarias. Se nombró a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional.
6 de diciembre de 1914. Las tropas del Ejército Libertador del Sur y la División del Norte desfilaron por la Ciudad de México que defendían al presidente Eulalio González. 13 de abril de 1915. Victoria en Celaya de las fuerzas de Álvaro Obregón sobre las de Francisco Villa, lo que representó el triunfo del grupo sonorense en la Revolución Mexicana. 5 de febrero de 1917. Proclamación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces la más adelantada del mundo al incorporar las demandas sociales. La música de la Revolución Mexicana se trata de una narrativa popular concebida para ser cantada, recitada o bailada, la cual se puede encontrar en forma de canción, poesía o balada. Los corridos también son conocidos como tragedias o mañanitas. Ejemplos: versos, relaciones. Vestimenta. Las mujeres de clase alta usaban vestidos de pollera amplia, con visos y enaguas. Para afinar la cintura usaban corsé. En la calle y en la misa cubrían sus cabezas con mantillas de encaje. La vestimenta de los hombres era más sencilla, pero también marcaba la diferencia entre los sectores sociales. Platillos populares durante la Revolución Mexicana. Entre ellos tenemos el mole, café de olla, el tequila, suflés y los frijoles de olla. Y algunas curiosidades de la Revolución Mexicana. Muchas gracias.